Hola, mucho gusto, soy Giovanni Lara y esta es mi exposición para Introducción a la Biblia sobre teología y diferencias en los evangelios sinópticos. Vamos a estar viendo 3 intereses teológicos de cada uno de los evangelios sinópticos y dentro de Marcos encontramos diferentes intereses. Uno de ellos es el Mesías prometido, el secreto mesiánico, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la comunidad de la alianza, Jesús es más universalista, el fin del mundo está cerca y encontramos luz sobre el presente de la comunidad. El primer interés de Marcos es el Mesías prometido. Piñero afirma que Jesús es un Mesías doliente equiparable al siervo sufriente de Isaías 53, es decir, un varón de dolores, que expía por los pecados del pueblo. Hechos capítulo 8, versículo 38. Jesús no es un Mesías acorde a la cosmovisión judía de un Salvador al estilo guerrero, inclinado a la lucha y en la búsqueda de la victoria ante un imperio dominante. Para Marcos, Jesús es un Mesías que se acomoda a un extraño plan divino que exige su humillación, el no reconocimiento de su pueblo, la incomprensión, el fracaso, incluso hasta la muerte. Es decir, Cristo siempre se nos va a presentar como el siervo que está sufriendo. También encontramos el secreto mesiánico. En esta premisa hay diferentes puntos de vista y postura. No obstante, la teoría que nos proponemos plantear es que el secreto mesiánico surge dada la interpretación que Marcos realiza en cuanto a que Jesús, como Mesías, no corresponde con las expectativas mesiánicas que sus contemporáneos judíos tenían en relación al término. En este sentido, podemos entender cuando en Marcos capítulo 15, versículo 1 al 15, el pueblo pide que liberen a Barrabás y no a Jesús. Barrabás correspondía más a un libertador de tipo mesiánico que Jesús. Barrabás había sido aprisionado a causa de una revuelta social. Entonces, el pueblo podía ver en Barrabás una imagen más mesiánica acorde a lo que ellos estaban esperando que la imagen mesiánica que Jesús estaba proyectando a todos aquellos que le seguían. Luego encontramos el Hijo del Hombre. Con base a Piñero, el Evangelio de Marcos es el primer escrito cristiano en el que se encuentra el extraño título de El Hijo del Hombre, aplicado a Jesús con contenido mesiánico en Marcos capítulo 14, versículo 62, y al parecer esta idea del Hijo del Hombre estaría relacionada con el padecimiento y muerte de ese Hijo del Hombre. Luego en Mateo encontramos como intereses teológicos la iglesia, el retraso de la parusta, la destrucción del templo, la ley de Moisés, la cristología y la ética de Mateo. El Evangelio de Mateo se considera el Evangelio de la iglesia. El autor de Mateo recalca el hecho de que es Jesús quien funda la iglesia y que es Pedro el receptor del legado eclesiástico, según Mateo capítulo 16, versículo 16. Ahora, la misión de la comunidad es expandir las buenas nuevas de Evangelio de Jesús, según Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. El verso del capítulo 10, versículo 5 al 9, también invita a predicar el mensaje sobre el reino de los cielos, da indicaciones precisas de que entre los gentiles no se tiene que predicar, y agrega un aspecto que es relevante destacar, y es el hecho de que en el versículo 8 dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Es decir, esto se repite como una misión para la iglesia que está recibiendo en este caso el Evangelio de Mateo. Y se les recalca cuál es la función que deben cumplir en el mundo. El otro es el retraso de la parustra. Mateo aborda esta situación recurriendo a que el tiempo de retraso de la parusía corresponde al tiempo que Dios permite que se proclame las buenas nuevas del Evangelio. Es decir, ¿por qué Cristo todavía no ha vuelto por segunda vez? Bueno, porque está esperando, o en este caso Dios espera, que el Evangelio sea llevado a todas las naciones y que sea predicado hasta lo último de la tierra. No es una situación de que a Dios se le olvidó que Cristo tenía que volver por segunda vez. No es que Cristo no quiere volver, sino es un retraso a causa de que no ha sido predicado, y por eso es que se recalca en la idea anterior la misión de la iglesia de forma constante de llevar el evangelio a todas las naciones. Luego la destrucción del templo. El templo para los judíos era el símbolo de la presencia de Dios.
De ahí el hecho de que este fuera considerado el pilar de la religión de Israel. Sin embargo, para el año 70, después de la muerte de Jesús, el templo de Jerusalén es destruido por el Imperio Romano. Ante la ausencia del santuario, Mateo enfoca a su comunidad a enfocarse en el evangelio proclamado por Jesús y en su ritual en torno a la Santa Cena, que podía realizarse en las casas de cada uno de los seguidores de Jesús. El pueblo judío tenía muy claro que el templo era un lugar muy sagrado y muy importante para ellos. Mateo, que es un texto que nos dice que no hay que predicar a los gentiles aún, sino a los judíos, a los que viven en Israel, ahora nos dice que el templo va a ser destruido y esta es una parte fundamental para quitar de la mente del judío lo que es el templo, y que todos aquellos que se han vuelto creyentes de Jesús comiencen a adorarle desde casa, para que dentro de sus hogares puedan expandir el evangelio, para que no se centralice en este caso el evangelio de Cristo. En el evangelio de Lucas encontramos la historia de la salvación, la esperanza final para Israel, la escatología, cristología, el mesianismo, la acción salvífica de la ley, la ética de Lucas, la importancia de Jerusalén, el Espíritu de Dios y la historia de la salvación. Lucas redacta su evangelio aproximadamente en el año 85, al igual que Mateo. Al igual que Mateo, está consciente que la venida de Jesús no se producía, y que era debido a que Dios, de acuerdo a su voluntad, había decidido retrasar el acontecimiento con el fin de que los seguidores de Jesús continuaran compartiendo el mensaje de buenas nuevas entre sus contemporáneos ahora. En este caso, el evangelio o la parusia, la segunda venida de Cristo, está mucho más retrasada que en Mateo, ¿sí? Mateo está esperando que se termine de predicar a los judíos y en el caso de Lucas está esperando que se termine de predicar a todos, incluyendo a los gentiles y a todas las demás naciones. Luego tenemos la esperanza final para Israel. Para Lucas, a Israel le esperaba una destrucción inminente debido a que por su propia voluntad y decisiones se apartaron del plan de Dios. Vemos muy claramente esta cosmovisión en Lucas capítulo 13, versículo 34 al 35. Otros ejemplos de la premisa del autor del evangelio lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30, capítulo 6, 11, capítulo 11, 53, capítulo 21, 20 al 24. Lucas a lo largo de su escrito pone en labios de Jesús el anuncio de esa destrucción a la cual estarían sometidos por parte de su padre. Un buen ejemplo de este suceso se encuentra narrado en la parábola de los labradores malvados del capítulo 20, versículo 9 al 16. Siempre se le está anunciando en Lucas a Israel que va a ser destruido y no va a ser de buena forma. No va a ser una destrucción que va a pasar un día y listo, sino que va a ser una destrucción que va a ser progresiva y que va a ser muy dolorosa para el pueblo de Israel. Esto se le recalca en muchas parábolas, como la de los labradores malvados, donde se dice que por haberse apropiado de lo que pertenece a Dios, ahora ellos van a ser destruidos por completo, algo que estaban haciendo. La escatología de Lucas, dos aspectos muy importantes que se debe resaltar en relación a la escatología, es el reino ya estaba entre ellos. Lucas recalca esto en Lucas 17, 20 al 21, de que el reino ya estaba presente en la vida de la comunidad cristiana. Y lo otro es el reino de Dios en plenitud, sería la etapa última, la etapa futura para Lucas. Lucas está viendo esto de la plenitud de Dios cuando Cristo venga como la parte fundamental, la cúspide de todo, mientras que anuncia que el reino de Dios ya está presente entre el pueblo. Ahora, hay algunas diferencias en el tema de la escatología. Marcos, la venida de Cristo está cerca. Mateo, la venida de Cristo se retrasa para que todos puedan conocer el evangelio. Y en Lucas el reino ya estaba entre ellos, el reino pleno de Dios sería muy en el futuro. El mesianismo tiene también sus diferencias. Marcos discrepa con el judaísmo. Mateo, Jesús es el Cristo esperado y tiene esta idea de promesa y cumplimiento, ¿no? Todo lo que hay en Cristo ya había sido profetizado, todo lo que hay en Jesús ya había sido profetizado por los profetas de cómo iba a ser la apariencia del Mesías. Lucas discrepa con el judaísmo también, al igual que Marcos. El secreto mesiánico solamente se encuentra presente en Marcos. Jesús no corresponde con el Mesías judío. La ley, Jesús no anula ni busca abolir la ley. En Mateo, la ley tiene un carácter salvador, pero es necesario ser mejor que los fariseos y maestros de la ley. Y en Lucas, la ley está vigente, pero no para los gentiles, siguiendo quizá la teología paulina. La conclusión
es que los evangelios sinópticos, a pesar de tener diferencias notables, guardan también grandes similitudes, principalmente en su finalidad, pues buscaban ser una respuesta a las necesidades de sus respectivas comunidades, por lo que sus diferencias obtienen una clara justificación al no ser textos cronológicos ni biográficos, sino textos de ánimo y de respuesta a las dudas de los creyentes respecto a la vida de Jesús. Hay mucha historia dentro de los evangelios, hay mucha teología, hay muchos aspectos morales, pero el texto como tal no busca en ningún momento dar una respuesta histórica o cronológica de cómo pasaron los acontecimientos de la vida de Jesús, sino dar una respuesta espiritual, anímica y motivacional para aquellos que están uniéndose a la comunidad cristiana. Esto ha sido todo por mi parte.